Buenas tardes, compañeros. Eh, Bienvenidos a mi exposición online, un pequeño podcast de tema que se llama, lo que me gustó denominar, geopolítica del hambre, tanques llenos, estómagos vacíos, así de fuerte. La asignatura pues es geopolítica y pues ya sabemos el nombre del docente, que es el profesor Yogi Suar. Y pues entre los integrantes está pues la portavoz, Cordero Aguayo Abril Samantha, y mi compañero Rubio Murillo Jorge Luis. Me gustaría iniciar definiendo, porque para mí es muy importante hacer la diferencia entre hambre y hambruna, porque no son lo mismo. Entonces tenemos que saber, es muy delicado si usamos una o la otra en una ocasión incorrecta, por lo que me parece bien que tenemos que definirlo. Según la FAO, el hambre es una sensación física incómoda o dolorosa causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías, es decir, energía alimentaria, de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable. Hoy en día se estima que más de 820 millones de personas pasan hambre. Durante las décadas, la FAO ha utilizado el indicador de prevalencia de la subalimentación para estimar el alcance del hambre en el mundo, por lo que el término hambre también suele denominarse subalimentación. Y, según la ACNUR, la hambruna es aquella situación en la que una comunidad, país o región no puede acceder a una dieta básica para su supervivencia. Ahora vámonos a la diferencia entre estas dos. La hambruna se puede definir como una grave escasez de alimentos en una área geográfica grande, aunque menor que un país, y que afecta a un gran número de personas en un periodo de tiempo determinado. La consecuencia suele ser la muerte por inanición de gran parte de la población afectada, precedida por una grave desnutrición o malnutrición. Esto es por la FAO en Nutrición Humana en el Mundo de Desarrollo en el año de 1997. Las hambrunas pueden definirse como proceso o como un resultado, y hay numerosas definiciones teóricas y prácticas. De manera general, el hambre es un concepto coloquial, entendible y mucho más amplio conceptualmente que hambruna. No tiene una limitación temporal o geográfica precisa. Es multicasual y suele asociarse a causas estructurales de naturaleza crónica muy dependientes de factores antrópicos. Así que la hambruna habla sobre el hambre como tal, pero que se amplía en una cantidad grande de personas y que tiene como resultado la muerte. Y el hambre, pues podría decirse, suena muy seco, pero el sentimiento, pues el sentimiento en sí, y no tiene una cantidad específica, solamente pues puede ser una, dos, tres personas o más. Ahora vamos al siguiente tema, que son, yo quise agregar como primer tema, que son las organizaciones que tienen como fin eliminar la pobreza. Puse la FAO, Oxfam, UNICEF y ActionAid, que algunas pues no son organizaciones como tal, son movimientos, pero los puse porque no tienen en sí el fin de acabar con el hambre. O sea, no es su principal objetivo, pero ellos luchan por los derechos de los niños y de las familias en sí pobres, y de, pues sí, sus derechos humanos, por lo que me pareció correcto incluirlos, porque dentro de estos derechos humanos pues está el derecho a la alimentación y a una vida pues saludable. Iniciaré con la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La FAO es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner el fin al hambre. Su objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Esta pues sí tiene directamente su objetivo para poner el fin al hambre. Continuamos con la Oxfam, que la Oxfam es un movimiento mundial de personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia de la pobreza, pues ahí englobamos obviamente la hambruna, ¿no? Su objetivo es un mundo en el que todas las personas pueden dar su opinión a quienes sustentan el poder, reclamar sus derechos humanos y construir un futuro mejor. Pues como ya mencioné, dentro de sus derechos humanos está el acceso a la alimentación y una vida saludable. Posteriormente tenemos UNICEF, que nos habla de que durante 70 años UNICEF ha trabajado para mejorar la vida de los niños y sus familias.
A pesar de los desafíos notorios en todo el mundo, los miembros del personal de UNICEF luchan en favor de los derechos humanos de todos los niños que buscan un refugio seguro, alimentos, protección frente a desastres y conflictos e igualdad. Y por último, pero no es menos, ActionAid, que es una organización de desarrollo internacional con sede en el Reino Unido. Desde su fundación en 1972 ha trabajado por atenuar la pobreza de niños, familias y comunidades de más de 30 países de Asia, África, Latinoamérica y el Caribe. Procura atender y dar apoyo a las personas pobres, sobre todo a niñas y mujeres. Ok, ahora sí vamos de lleno al tema que me parece que es el clímax, ¿no? de esta exposición. Lo denominé biocarburos, tanques llenos, estómagos vacíos, muy parecido al título del tema, porque pues así de seco y feo como se escucha es la historia, ¿no? Primeramente vamos a iniciar con una visión general y primero pues tenemos que saber qué son los biocarburos, los biocarburantes. Estos biocarburos son, según la revista digital INESEM en 2017, son combustibles de origen renovable que pueden utilizarse como alternativa al 100% o mezclados en distintas proporciones como aditivos de los carburantes convencionales, es decir, los gasóleos y gasolinas. Básicamente tenemos biocarburantes líquidos, que son el bioetanol y el biodiesel, y biocarburantes gaseosos como el biogás. A estos también se les llama biocombustibles, y dentro de este último grupo se contempla de igual manera a la biomasa para la producción de calor. Es decir, los biocarburos son un subproducto que se obtiene de ciertos tipos de biomasa. Es por esta razón que son combustibles ecológicos y sostenibles, cuyo uso contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero. Es decir, que son combustibles que reemplazan a la gasolina, pero vienen de materia prima natural, por lo que en teoría no contamina o reduce el impacto del cambio climático. El biodiesel se produce mediante un proceso químico que se le llama transesterificación, aplicado a aceites animales o provenientes de semillas, como lo son las oleaginosas, es decir, girasol, colza, soya, etc. Ahora continuamos con el bioetanol, que es un alcohol de origen vegetal que se obtiene a partir de la fermentación de sustancias azucaradas y empleando cultivos ricos en azúcar como cereales y residuos vegetales. Desde el año 2007, gracias a la combinación de los altos precios del petróleo y de los subsidios gubernamentales aún más generosos, el etanol del maíz se ha convertido en una novedad. Según la Asociación de Combustibles Renovables, a finales de 2006 había 110 refinerías de etanol en funcionamiento en los Estados Unidos. Muchas fueron ampliadas y otras 73 estaban en construcción. Esto pudiera parecer pues al éxito o una noticia buena para los productores de maíz, pero difícilmente lo es para los consumidores, especialmente en los países pobres en desarrollo, quienes se vieron afectados doblemente por el precio de los alimentos, como el del petróleo, que se mantienen altos. Este fenómeno del etanol y otros biocombustibles han generado una industria que depende de miles de millones de dólares de las financiaciones de los contribuyentes, y no solamente en Estados Unidos, sino que también pues en la Unión Europea. Ahora nos pasamos al tema, pues los biocombustibles en Estados Unidos primeramente. El crecimiento de la industria del biocombustible dio como resultado el incremento no solo de los precios del maíz, de las semillas y otros granos, sino también en los precios de los cultivos y productos que a simple vista no tienen relación. Sin embargo, el uso de la tierra para cultivar el maíz que se necesita para el etanol está reduciendo el área destinada a otros cultivos. Es por esto que los procesadores de alimentos que utilizan cultivos como guisantes y maíz tierno se vieron obligados a pagar precios más altos para mantener los suministros seguros, costo que pasará seguro a los consumidores. Quise poner esta pequeña reflexión de un informe de Foreign Affairs del año 2007, en donde dice que para llenar el tanque de galones de un vehículo utilitario deportivo con etanol puro se necesita más de 450 libras de maíz.
lo cual contiene suficientes calorías para alimentar a una persona un año. Esto me deja pensando en muchas cosas, ¿no? Es decir, se podría utilizar todas estas libras de maíz para alimentar a una persona un año, pero se decide producirla producirla y reproducirla para utilizarla como un biocarburo y utilizarla en los carros mientras que la gente pues no tiene que comer. Ahora, pues de manera rápida, nos pasamos a la visión de los biocarburos, a la visión de uso de los biocarburos en la Unión Europea. Esto lo usé para... Perdón. Esto lo extraje, me informé de parte de un informe de la Oxfam en 2012 que se llama Las semillas del hambre. Primeramente vamos al contrario de las manecillas al reloj, ¿no? Iniciamos. 2/3 de los grandes acuerdos sobre tierras firmadas en los últimos 10 años tienen como fin la producción de los biocombustibles con cultivos como lo son la soya, la caña de azúcar, la palma aceitera y la jatropha. Según este informe, han sido acaparamientos de tierras, no han sido compras en sí, han sido acaparamientos de tierra, lo que quiere decir que son acuerdos celebrados sin el consentimiento de las comunidades afectadas. Como ejemplo, el informe pues habla sobre una plantación en Ghana, que es en África Occidental, en donde 69 familias fueron expulsadas de sus tierras sin haber sido consultadas y sin haber recibido compensación alguna. Y de igual manera 1.500 familias podrían perder sus tierras si la plantación crece según lo previsto. En Indonesia del Sur es una de las Indonesia, que está en Asia del Sur, es una de las principales fuentes de biodiesel para la Unión Europea, y la incipiente industria de biocombustibles en Mozambique, que es en África Oriental, y Ghana está muy ligada a los mercados de la Unión Europea. La Oxfam usa ¿cómo se dice? Este párrafo que me dejó muy impactada, que dice: es absolutamente inaceptable que estemos utilizando comida para alimentar los depósitos de nuestros vehículos, mientras las familias que viven en la pobreza pasan hambre y millones de personas son expulsados de sus tierras. Porque así es muy verdadero. Me brinqué la número 3, pero me parecía importante primero decir este párrafo en donde dice claramente que se le da prioridad a los carros. Pues sí, a los carros y a la vida de la gente que tiene que vive de estos lujos, le llamamos lujos, ¿no? Y si lo comparamos con el hambre. Me brinca el número 3 y en el informe nos dice que parte de la solución de los problemas relacionados con la producción de biocombustibles está en manos de los gobiernos nacionales. Estos deberían esforzarse más por poner fin a los acaparamientos de tierra y velar porque los inversores actúen en favor de los intereses a la población local. Procedemos con el subtema que se llama hambre y geopolítica, un mismo camino, es decir, ¿están ligados o qué tiene que ver los biocarburos con la geopolítica o por qué le di este enfoque? Cualquier duda que haya surgido en el momento, pues intentaré responderla aquí. La primera duda que surge es ¿por qué será que por más del apoyo social que reciban todo sigue igual o incluso peor? Pues a lo largo de esta exposición hemos visto que el fenómeno del hambre pues no es muy hablado. Estas zonas marginadas usualmente o casualmente son lugares como India, Ghana, Mozambique, Kalimantan Occidental, que es provincia de Indonesia, Papúa y Papúa Occidental, en donde estas zonas marginadas casualmente se encuentran en una de las tierras más fértiles y listas para cultivar que puedan existir. Sin embargo, debido a las plantaciones masivas que se han hecho desde los años 2000 en adelante para producir biocarburos, los habitantes y agricultores de esta zona se han visto en la problemática de que sus cultivos se han visto reducidos, pues se han hecho compras masivas sin previo aviso de terreno para cultivar.
y sin que estos tengan algún tipo de beneficio ante tal situación. Por el contrario, la única forma en la que conseguían alimento y a su vez un mínimo ingreso se ha visto amenazada y por supuesto que pues su economía igual, lo que los deja en una posición frágil y sin comida. Todo esto para que pues una sola élite, ya sea del área agricultora o estados en sí, se beneficien. Nadie nadie habla de esto, de este lado oscuro de el hambre y la geopolítica, ¿no? Por último, cabe mencionar que no solo afecta a la sociedad y las deja con hambre, sino que también no ayuda al medio ambiente, tanto como lo dicen, pues al ser la demanda de los biocarburos cada vez más amplia se necesita más terreno para cultivar y la única solución es ampliarse utilizando zonas tropicales o bosques, dejando devastadas pues estas zonas. Estados Unidos y la Unión Europea, que utilizan grandes cantidades diarias de biocarburos para automóviles y transporte público, utilizan este método para decir a la sociedad que están trabajando para hacer algo mejor para el medio ambiente, algo que es parte de la Agenda 2030 y que pues sí está bien, pero que luchan contra el cambio climático, pero no a costa de la vida de las personas, ¿no? Por último, ya en conclusión y comentarios finales, bueno, pues este tema es un fenómeno de alta importancia y es muy grave. No se habla de él no porque sea un tabú o porque desea ser ignorado. El tema, a nuestro parecer, no se habla porque es conveniente para ciertas naciones que se han encargado de explotar estas tierras que pertenecen a otras personas, beneficiándose solamente de ellos de los resultados y obteniendo las mayores ganancias y reconocimiento de estos cultivos. Es verdad que estos recursos se utilizan para disminuir el impacto ambiental que causan los hidrocarburos, que normalmente utilizamos como combustible, o bueno, utilizan en Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, no es correcto hacerlo a costa de la vida de miles de personas, pues de esta manera solamente se está, voy a decirlo coloquialmente, tapando un hoyo, pero se abre otro mucho más oscuro y cruel que el cambio climático. Espero haya podido explicarlo de manera rápida y concisa. Y si no, pues cualquier duda que tengan, adelante. Muchas gracias.